¿qué tal? El Señor le bendiga. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México. Y como cada semana, darle las gracias a usted por la oportunidad que me da de compartir estos minutos y que juntos podamos tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Quiero agradecer también a todas las personas que oran por este ministerio. Muchas gracias por ello y muchas gracias también a todos los que comparten estos mensajes. Nuestro propósito es que más personas reciban la palabra de Dios. Por eso quiero invitarle a que le ponga me gusta a nuestros videos, que comparta la liga con muchas personas a través de sus redes sociales, pero sobre todo también que no deje de orar por nosotros. Esperamos que Dios pueda tocar muchas vidas. A lo largo de este casi mes y medio, 2 meses, hemos estado reflexionando en preguntas que hizo Jesús. Y creo que cada pregunta en verdad nos deja desafiados, nos deja reflexionando sobre muchos aspectos de nuestra vida. Esta semana quiero invitarle para que reflexionemos acerca de una pregunta que le hizo Jesús al apóstol Pedro, justo cuando después de un gran milagro de caminar sobre el mar comenzó a hundirse. Jesús lo asió del brazo, lo levantó, lo sacó del lago y le preguntó, ¿por qué dudaste? Yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos hace a todos nosotros más de una vez. A todos nosotros, incluidos los cristianos, los que decimos que confiamos en Dios. ¿Cuántas veces hablamos de confianza en Dios, pero justamente en medio de la tormenta, en medio de los problemas, dudamos? Y es precisamente en momentos como esos en los que más deberíamos ejercer la fe, confiar sin ver, solo porque sabemos quién es aquel que está con nosotros. Así que quiero invitarle para que nos adentremos en esta reflexión, ahí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, y que podamos cada uno de nosotros imaginar que es Jesús, en medio de nuestras tormentas, el que llega y cuando nos ve llenos de miedo, llenos de temor y llenos de dudas, nos pregunta, ¿por qué dudaste? Y aprendamos los principios que Él mismo nos da para que en esos momentos podamos confiar y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñeme en esta reflexión. Esta vez hay una pregunta aquí que creo que es algo muy práctico pensando en lo que cada uno de nosotros enfrenta y vive, las pruebas que tenemos, las luchas, las dificultades, los problemas. Muchas veces sentimos que Dios o no está, o está ocupado, o está lejos. Yo creo que hasta el cristiano más espiritual tiene sus momentos de debilidad de fe. Cuando queremos creer, pero nos cuesta trabajo pensar por las cosas que no suceden, por las oraciones que no son contestadas, por los problemas que no se resuelven, llegamos a pensar que Dios no está atento a nuestras necesidades. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en la pregunta que hace Jesús a Pedro, y voy a leerles ahí Mateo 14 del 22 al 33, y vamos a ubicarnos en el contexto de lo que está pasando aquí. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. La pregunta de Jesús para reflexionar juntos esta noche es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y para que podamos ponernos mejor en el contexto, quisiera que cada uno de ustedes se pusiera en el lugar de Pedro.
Y bueno, primero comienza la escena donde Jesús está con ellos, pero los despide y les pide que en la barca vayan a la otra ribera y él se queda orando aparte. Entonces van los discípulos en la barca, viene la tormenta, una tormenta muy fuerte, tan grande, dice que las olas azotaban la barca. El viento estaba en contra de donde ellos iban, así que ellos estaban sacudidos por la tormenta. Y entonces aparece Jesús como un fantasma. A lo mejor para los cristianos que ya sabemos de este evento, ya no nos parece tan increíble imaginarnos a Jesús andando sobre el mar. Pero quiero que traten de olvidarse lo que saben y se coloquen en la barca en medio de una tormenta, azotada por las olas, en la noche, y de pronto ven a una imagen que viene caminando sobre el agua. Pero, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre que me imaginaba esa escena, me imaginaba a Jesús caminando sobre un mar calmado. Pero resulta que no está calmado el mar. Hay olas, hay viento, o sea, se está agitando el mar. Y Jesús viene caminando sobre el mar, no sé si como si viniera surfeando, no sé cómo era que caminaba, pero venía sobre las olas que se estaban moviendo. Y obviamente los apóstoles, aunque había pescadores experimentados, se asustaron cuando vieron a Jesús. Pensaron que era un fantasma. Siempre me llamó la atención que decía, y dieron voces de miedo. Los hombres no damos voces de miedo, ¿verdad que no? Los hombres nos asustamos y nomás nos quedamos callados. Pero de repente hay cosas que nos sacan un grito, ¿no? Un grito de niñita a veces, en tono delgado. Yo me los imagino a ellos muy asustados. Y entonces dieron voces de miedo. No solo dijeron un fantasma, sino que comenzaron a gritar asustados. Enseguida Jesús les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Ahora, vamos a poner aquí una pequeña pausa. El mar sigue azotado, ellos están asustados, Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo, tengan ánimo. Y luego se le ocurre a Pedro una locura. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Solo a Pedro, ¿no? O sea, Pedro, Señor, si eres tú, calma la tormenta, o sea, si eres tú, sácanos de aquí. Pero lo que se le ocurre a Pedro, me imagino que se impresionó de verlo caminando sobre el agua y ha de haber pensado, yo también quiero esa experiencia. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces, sorprendentemente, Jesús le dice, ven. O sea, Jesús no había seguido caminando hacia la barca. Seguramente estaba a unos cuantos metros de la barca. Y me imagino que tomando el desafío de Pedro, dijo, bueno, ven hacia acá. Descendiendo Pedro de la barca, piensen también de nuevo en este momento. Sigue la tormenta, la barca no está quieta, el océano, el lago se está moviendo, el viento continúa. Y Pedro se atreve a salirse de la barca y a pisar el mar y se sorprende de pronto porque no se hunde. Entonces comienza a andar sobre las aguas dirigiéndose a Jesús. O sea, ¿qué le movió a hacer eso a Pedro? Se baja, comienza a caminar. Dice, pero al ver el fuerte viento, entonces seguramente iba viendo a Jesús y de repente empieza a voltear. Y no sé si razonó y dijo, no puede ser esto. Las olas, el viento, y empieza a hundirse. Y otra vez grita, Señor, sálvame. Entonces al momento Jesús lo toma de la mano, lo levanta y le dice esas palabras. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo pienso en la pregunta de Jesús y veo la condición de Pedro, me pongo en su lugar y puedo hacerle a Jesús una lista de cosas por las que dudé. El viento, el mar, el movimiento, lo ilógico, o sea, un montón de cosas por las que dudó Pedro y se hundió, pero Jesús lo reprendió. Me recuerda, ¿se acuerdan de aquella pregunta cuando estudiamos la de ¿cómo todavía no entienden? Cuando estaban preocupados porque no habían llevado el lonche y Jesús les dijo, pues acuérdense, ya alimenté 5,000, alimenté 4,000, o sea, ¿cómo todavía no entienden que la comida no es problema? Me imagino a Jesús también con esto porque ya habían ellos caminado con Jesús un tiempo, habían visto a Jesús hacer muchas cosas maravillosas, pero aquí Pedro está en medio de una tormenta y eso me hace pensar en nosotros. Ustedes y yo podemos presentarle a Dios muchos de los problemas que tenemos, muchas de las necesidades, peticiones, tormentas que estamos enfrentando.
y desafiamos nuestra fe al confiar en Jesús, pero la tormenta no termina. Jesús podía haber llegado y calmado la tormenta en el momento que los vio asustados a los discípulos, pero no la calmó. La calmó hasta que se subió con Pedro. ¿Cuántas veces el Señor en verdad quiere probar nuestra fe? Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez, ¿por qué quiere probar nuestra fe? Él sabe si creemos o no. Él sabe si creemos y confiamos o no. Pero es tan importante probar nuestra fe que es algo que se repite en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento en el Nuevo, y donde se nos repite constantemente que nuestra fe tiene que ser probada por fuego para que pueda ser hallada irreprensible. Entonces es importante que nosotros seamos probados en nuestra fe, que vivamos cosas que confirmen que confiamos en Jesús. Y a mí me gustaría que ustedes se preguntaran solitos, ¿se consideran una persona que confía plenamente en Jesús? ¿O son personas que dudan continuamente de Jesús? Se supone que los cristianos confiamos en Jesús. Y entonces, pensando en eso, es que me respondí yo solo. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. Pensamos que creemos, pero Dios quiere que descubramos si creemos o no. Pensamos que confiamos, pero Dios quiere que nos comprobemos a nosotros mismos que no es cierto que realmente confiamos. Pero cada prueba que Él permite y cada tiempo que se tarda, sí debe ir fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Fíjense en esta escena, el poder de la fe de un momento que tuvo Pedro. O sea, se levantó, salió de la barca y caminó sobre el mar en medio de la tormenta. Tuvo que haberle creído a Jesús. Jesús le dijo, ven, suficiente para creer que Jesús podía hacerlo caminar sobre el mar. Y tan lo creyó que comenzó a caminar sobre el mar. Yo creo que Pedro usó ahí un granito de mostaza. Y Jesús nos dice, ¿no es cierto? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate y siémbrate en el mar, y les haría caso. Obviamente que todo tiene que ver con lo que Jesús dice, porque Pedro caminó pensando en la palabra de Jesús. Ven, el poder de la fe, lo que podemos lograr, lo que podemos soportar. Y yo en el mensaje que di en YouTube ponía esta ilustración de el caminar sobre el mar. Es lo que Jesús puede hacer si confiamos en Él, en nuestra vida, en medio de los problemas. O sea, Él no termina nuestra tormenta, pero si tenemos un poquito de fe, podemos caminar encima de nuestro problema. El problema sigue ahí, pero podemos caminar encima en completa paz. Sí podemos tener paz en medio de la tormenta, pero para ello necesitamos confiar en Jesús. No dudar, como dice el canto que entonamos hace ratito, aunque andemos en medio de un desierto, aunque la higuera no florezca, como dice el profeta Habacuc, aunque no tengamos dinero, aunque sigamos en la enfermedad, aunque parezca que Dios no contesta la oración, la pregunta seguirá siendo, ¿estás dudando o estás confiando? ¿Dudas o confías? Porque a Pedro sigue viendo el reproche. ¿Por qué dudaste? O sea, ya estabas caminando, ya viste algo extraordinario. ¿Por qué dudaste? Yo no sé si Pedro tuviera que haber respondido, ¿qué habría dicho? ¿Por qué dudó? El versículo nos dice en el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, el viento ya estaba, el mar también, o sea, no hubo nada nuevo que asustara a Pedro. Pero fíjense qué fue lo que le hizo dudar, su razonamiento. Él razonó y dijo, esto no puede ser. No puedo estar caminando sobre el mar. Y es interesante que no se hundió de golpe, es decir, no perdió la fe de golpe, dice que comenzó a hundirse. Me imagino que primero encima y luego empezó a sentir como el agua empezó a subir, como cuando vamos entrando nosotros a la playa, ¿no? Y en ese momento fue que clamó al Señor. Y yo creo que de repente nos pasa a nosotros lo mismo con nuestra confianza en Dios. La empezamos a perder poco a poco. ¿Por qué? Porque empezamos a razonar. ¿Cómo puedo vivir con mi familia, pagar mi renta, pagar mi despensa,
pagar la gasolina del carro si nada más gano 1,000 pesos a la semana? Y empezamos a razonar y decimos, no es posible. No sé si ya les platiqué esta, pero cuando teníamos poquito de casados, ya trabajaba yo aquí en el gobierno del estado, ahí en proyectos, en obras públicas, y no ganábamos suficiente, pero Dios siempre nos proveía todo lo que necesitábamos, la comida, el vestido, la renta, o sea, nunca nos faltó. Pero un día se me ocurrió la inteligente idea de hacer mi presupuesto. A ver, vamos a ver, para poder ahorrar, vamos a hacer nuestro presupuesto. ¿Cuánto nos gastamos en mandado? ¿Cuánto nos gastamos? Y empecé a sacarlo de la renta. Y cuando hice la suma, me di cuenta que era mucho más de lo que yo ganaba. Y me asusté, fíjense qué cosas. En lugar de decir, gloria a Dios, me asusté y dije, ¿cómo le estamos haciendo? Pues a partir de ese momento, llegaban las quincenas y no me alcanzaba el dinero. Entonces agarré porque me compré mi libreta de contabilidad, la cerré y dije, olvídate presupuesto, Señor, ayúdanos. Y nos empezó a alcanzar otra vez bien. Pero es eso, miren, lo que nos hace dudar muchas veces es lo ilógico de nuestro Dios. Pero es que Dios está por encima de nosotros. Y Él lo dice en Isaías 55, mis caminos no son sus caminos, son mucho más altos que sus caminos, y mis pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos. Pero se nos olvida, y por eso el Señor continuamente nos está motivando a que creamos. Crean. En Juan capítulo 11, y habíamos visto en una de las preguntas también cuando murió Lázaro, ¿se acuerdan? Y que llegó y le reclamaron las hermanas, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. E incluso cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella dijo, creo que tú eres el Hijo de Dios, y con lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Pero ni le pasaba por la mente la posibilidad de resucitar a su hermano con 4 días de muerto. De tal forma que cuando llegaron a la tumba y Jesús dijo, quiten la piedra, esa misma hermana fue la que dijo, Señor, ya huele feo porque se está pudriendo el cuerpo. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos deja ver la gloria de Dios? Creer, confiar. Miren, el término que usamos los cristianos de tener fe, de pronto no estamos conscientes de lo que significa, pero me gustaría que a partir de esta plática, cada vez que hablen de fe, piensen en dos palabras que son sinónimas: creerle a Dios y confiar en Él. Eso es tener fe. Tener fe no es que Dios haga lo que yo quiero o rogar por algo que tengo muchas ganas que pase, porque a veces usamos así la fe. La fe es creerle a Dios, es decir, que yo confío en algo que Él dice, en algo que Él promete, en algo que Él me afirma. Pedro tuvo fe porque Jesús le dijo, ven. O sea, Él no dijo, tú caminas, yo también, y se aventó, no. Él le dijo al Señor, yo quiero caminar como tú, ir hacia ti. Jesús le dijo, ven. Se fundamentó en lo que Jesús le dijo. Entonces se trata de confiar y creerle a Él lo que Él nos está diciendo. A Marta le había dicho, tu hermano resucitará, y ella dijo, sí, va a resucitar cuando ya vengas por todos y que todos resucitemos. Pero Jesús le había dicho, tu hermano va a resucitar. Por eso cuando ya pide que quiten la piedra y ella le insiste en que no porque ya huele mal, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creerle, no dudarle. Cuando el padre de familia que llevó al hijo endemoniado, si se acuerdan que Jesús estaba allá en el monte transfigurándose, dice que este hombre llevó a su hijo endemoniado y como no encontró a Jesús, le pidió a los apóstoles que sacaran el demonio, y los apóstoles cada uno hizo su intento y no lo lograron sacar. Cuando Jesús llega y hay un alboroto ahí, él pregunta qué pasa, y el padre le dice, traje mi hijo a tus discípulos porque tiene un demonio pero no se lo han podido sacar. Entonces Jesús le hace algunas preguntas sobre el hijo, y el padre de familia le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Tenía dudas el padre de familia. O sea, él no estaba confiando. Imagínense, tal vez buscó a Jesús pensando, él va a poder, pero cuando vio a los apóstoles intentándolo y fracasando, entonces hubo duda en su corazón. A lo mejor Jesús tampoco va a poder, porque si sus seguidores no pueden,
a lo mejor este es muy poderoso, este demonio. El caso es que sí tenía dudas. Y cuando él dijo, si puedes hacer algo, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes hacer algo? O sea, como diciendo, si puedo, el asunto no está en mí, está en ti. ¿Crees tú que yo puedo hacer algo? ¿Crees? Ahora, piensen en su problemática que tengan, en esas peticiones que están delante de Dios y que ustedes no han recibido respuesta. El océano que se está sacudiendo a su alrededor y que Dios no ha hecho aparentemente nada. ¿Creen que Jesús puede resolver eso? ¿Realmente lo creen? El padre de familia no se hizo el cristiano superhéroe y le dijo, sí, yo creo que tú puedes todo. El padre le dijo, creo. Y luego dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero no totalmente. Tengo dudas. Ayúdame a creer, es lo que estaba diciendo el papá. Hermanos, yo creo que Dios está trabajando en la vida de cada uno de ustedes, en la circunstancia que ustedes están enfrentando. También es probable que se esté tardando y que eso pueda provocar que ustedes tengan dudas si los ama, si les hace caso, si va a resolver el asunto. O sea, un montón de dudas. Él lo sabe, Él no se enoja con nosotros porque tenemos dudas. Lo único que sí nos diría y nos pide es, no dudes, soy yo, no temas. Jesús siempre quiere decirnos, yo estoy aquí y estoy a cargo de esto. Confía, créeme, espera en mí. Qué difícil. Oh, sí es difícil. Muy difícil. Pero si dudamos, Él no se va a enojar, pero sí nos va a decir, ¿por qué dudas? Mírame quién soy, de lo que soy capaz. Y aquí hay una cosa muy práctica para nosotros. ¿Qué tanto conocemos a Jesús como para confiar en Él? ¿Puede sanar un cáncer? ¿Puede resolver un problema matrimonial? ¿Puede cambiar mi mente para sacar de mi corazón esa adicción? ¿Puede sanar mi corazón roto por la pérdida de un ser amado? Porque si tenemos dudas, nuestro problema es que no lo estamos conociendo bien. Y Jesús dijo, ¿quieren conocerme? Escudriñen cada día las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que les van a decir quién soy y de lo que soy capaz. Y ahí viene nuestro problema del por qué dudamos. En Romanos nos dice el Señor que la fe viene por el oír. Romanos 10:17, si no me equivoco. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que yo tenga la capacidad de creerle a Dios y confiar en el Señor tiene que ver con qué tanto estoy escudriñando la palabra. Porque no podemos creer en Jesús solo porque tenemos ganas de creer en Jesús o porque nos conviene creer en Jesús. Para creer en Jesús necesitamos conocerlo, y si no escudriñamos la palabra, no lo conocemos, no sabemos de lo que es capaz, y nuestra lógica siempre va a ser más fuerte que la imagen o la identidad del Cristo en el que creemos. Si no escudriñamos la palabra, la lógica va a ser el papel del viento y las olas de ese día con Pedro. Porque yo puedo pensar, sí, el Señor puede, pero cuando vea la realidad de mi problema, me voy a empezar a hundir otra vez. Porque ¿quién puede sanar el cáncer? ¿Quién puede resolver este problema? ¿Quién puede sanar mi corazón? ¿Quién puede quitarme esta adicción? Es tan imposible que si no conocemos el poder de Dios, vamos a dudar de Él. ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué dudamos nosotros? Porque no conocemos al Señor, porque no escudriñamos las Escrituras, porque nuestra lógica es muy fuerte y vence nuestra confianza en el Dios de lo imposible. La única forma de resolver nuestro problema de duda es volver a la palabra, conocer a Jesús, saber de lo que es capaz y confiar, porque lo que necesitamos en el tiempo de espera es confiar. ¿Cuántos quisiéramos tener a un Dios expendedor de dulces, ¿no?
echan la moneda y sale el dulcecito. Ahí va la oración: Señor, resuelve mi sanidad, y hoy soy sano. Señor, resuelve mi problema físico o mi problema de salud o mi adicción, y en cuanto oré, ¿por qué Dios no responde luego? Porque quiere fortalecer nuestra fe. Además de que está haciendo cosas a nuestro alrededor mientras estamos enfrentando nuestro problema. ¿Pueden creer eso? Eso es confiar. Y quisiera llevarles a Hebreos capítulo 11. Siempre que hablan de ese capítulo lo mencionan como la galería de la fe o la galería de los hombres de la fe. Y me gustaría que, pensando en esta definición que les doy de la fe como confiar o creerle a Dios, en su casa pudieran leer todo el capítulo y cada vez que aparezca la palabra fe la sustituyeran por creerle a Dios o por confiar en el Señor. Por ejemplo, dice del versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, yo creo que el universo fue creado por la palabra de Dios porque le creo a Dios, porque confío en Él. ¿Cuántos de ustedes creen que la luz se creó porque Dios dijo, sea la luz? No, es que yo creo que hubo por ahí algo químico y que cuando se juntaron apareció la luz. Y hay quien dice, sí, pero Dios pudo haber hecho eso. Lo cierto es que Dios dijo que cuando creó el mundo lo hizo con su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Sepárense el agua y la tierra, y salió la tierra y salió el agua. Salgan plantas de la tierra y salieron las plantas. Produzca el mar seres vivientes y salieron los peces. Él lo dijo y se creó. ¿Pueden creer eso? Hay cristianos que dicen, pero tuvieron que haber pasado siglos para que el organismo vivo, y empiezan a usar la lógica, pero no, porque le creemos a Dios, aceptamos que el universo fue creado por su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, así. Luego dice, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, porque le creía a Dios, dio lo mejor. Cuando dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, es decir, porque le creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él dijo, tú lo dices, yo te creo y yo me voy. Y pueden ir viendo ustedes, por la fe Moisés aceptó intercambiar sus privilegios como hijo de la hija de Faraón por ser perseguido con el pueblo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque confiaba en Dios. Y pueden ver por qué Sara por qué pudo tener un bebé a los 90 años siendo estéril, porque le creyó a Dios. ¿Por qué hubo cristianos y siervos de Dios que murieron? Porque le creyeron a Dios. Porque aquí al final no solo menciona las cosas bonitas, sino también las feas. Que algunos fueron aserrados, algunos fueron maltratados, algunos anduvieron huyendo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque le creían a Dios, porque confiaban en el Señor, por la fe. Por la fe. Puras personas que confiaron y le creyeron a Dios en esperanza contra esperanza. Eso es lo que nos está haciendo falta a los cristianos de nuestro tiempo. Creerle a Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no entendemos de qué Dios hablamos? Entonces, en este momento de su vida, ustedes necesitan primero invertir más tiempo en escudriñar la palabra, para que conozcan al Dios que todo lo puede, para que conozcan al Jesús que obra contra naturaleza, para que cuando la lógica les diga esto bueno que Él promete no puede ser, ustedes contesten no con la lógica, sino por su confianza en Dios. Sí puede hacer esto Dios. Él puede resolver mi problema. Y como dijeron los amigos de Daniel, y si no lo resuelve como yo quiero, seguiré confiando. Job, hay un pasaje en Job que yo ya leí Job muchas veces y nunca había pasado por ahí, o nunca había notado cuando dice Job que aunque me matara, yo seguiré confiando en Él. O sea, porque era una posibilidad, si ya le quitó todo y lo dejó enfermarse, a lo mejor lo iba a matar Dios, pero Él dijo, aunque me mate, yo seguiré confiando en Él. Que lo que Él hace está bien. Eso es confiar.
no dudar. Así que creer es una elección. Dudar también es una elección. En cada circunstancia que vivan, siempre van a tener dos opciones. Porque en todo hay algo que Dios nos dice. ¿Le creo o dudo? ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús a Pedro. Quisiera terminar leyéndoles en Romanos capítulo 4, tomando solo el ejemplo de Abraham, versículos del 16 al 25. Porque aquí nos empieza a hablar precisamente de la fe de Abraham. Romanos 4 del 16 al 25. Miren lo que dice aquí. Dice, por tanto, es por fe, por creerle a Dios o por confiar. Recuerden que eso es lo que significa. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza, porque ya estaba viejo, porque su esposa era estéril, y porque pasaban los años y no quedaba embarazada. Fíjense todo lo que tenía en contra. Esperanza contra esperanza. Pero él creyó, dice, según lo que se le había dicho, en ti serás una gran descendencia, tú tendrás multitud de descendencia como la arena del mar. Eso se le había dicho. Y dice que él creyó a pesar de todo lo que estaba en contra, por lo que Dios le dijo. Y dice el 19, y no se debilitó en fe, es decir, en seguir confiando, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Fíjense qué tan viejito estaba, siendo de casi 100 años. O dice, no se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, que no solo era viejita, sino que ella era estéril, no podía tener hijos. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa era en lo que descansaba la fe de Abraham, en lo que Dios le dijo y en que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Pero luego dice para nosotros, versos 23 al 25, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ustedes y yo creemos en el mismo Jesús, en ese mismo Dios, que es poderoso para hacer todo lo que nos promete, para cuidar nuestras almas, para sanar nuestras enfermedades, para ayudarnos a romper nuestras adicciones, para resolver nuestros problemas del corazón y nuestros problemas económicos. O sea, este Dios todo lo puede. Así que no duden, no ejerzan incredulidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no dudamos? Vamos a la palabra, escudriñemos la palabra, dejemos que ella nos convenza de quién es Dios y de lo que es capaz de hacer. Dejemos que nos dé promesas en nuestra circunstancia para que nuestra fe descanse no en lo que queremos que haga, sino en lo que nos promete que va a hacer. Y no duden de que Dios está trabajando, de que Dios les ama y que son importantes para Dios. No duden. Para que no nos diga el Señor como a Pedro, ¿por qué dudaste? Y tenemos que reconocer, por ignorante, porque no leo tu palabra, porque no te conozco. Entonces nos da la oportunidad de quitar todos los obstáculos que nos hacen dudar. Elijamos creerle a Dios. Hay un ejercicio que hace mucho practicábamos y que de pronto lo dejamos de hacer. Es decir, así con la mano, yo le creo a Dios. Cuando tengan dudas, cuando tengan miedos, cuando de pronto digan, se me hace que esto no se va a resolver, digan así, moviéndolo, no solo repitiéndolo, yo le creo a Dios.
yo le creo a Dios. A ver, yo le creo a Dios. Créanle a Dios. En lo que están viviendo, Dios está a cargo. No lo duden ni por un momento. ¿Tienen problemas para creerlo? Escudriñen la palabra. Escudriñen la palabra. Oren a Dios y Él les dará lo que les hace falta. Ayuda mi incredulidad y el Señor nos ayudará a creerle. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque estamos aquí delante de ti reconociendo nuestra incapacidad de confiar. Tú sabes la razón por la que dudamos, por la que tememos o por la que desconfiamos. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a tener los fundamentos de lo que tú eres y de lo que haces. Ayúdanos a reconocer tus promesas para nuestra vida. Y ayúdanos para vivir creyéndote todo el tiempo. Tú conoces cada problema que cada uno de mis hermanos tiene, cada situación que enfrenta, cada tormenta y cada barca débil en la que se encuentran. Ayúdalos, Señor, a salir caminando sobre el mar y a mantener su mirada en ti, hasta llegar a tu presencia con la certeza de que algo bueno preparas para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que escuchen a Jesús decirle, no teman, ánimo, soy yo. Yo tengo su problema en mis manos. ¿Por qué dudaste? Yo dudo, yo creo que todos dudamos. Sin embargo, Dios espera que cada vez lo conozcamos mejor, que tengamos una muy fuerte relación con Él, para que aprendamos a confiar en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras pruebas, y que cuando la duda se asome, cuando el temor trate de llenar nuestros corazones, recordemos quién está con nosotros, quién intercede por nosotros, quién nos llena de su fortaleza, quién tiene el control de todas las circunstancias y sobre todo, quién nos llevará hasta el final de la prueba tomando la victoria. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Soy el pastor Alejandro Varela, aquí desde La Paz, Baja California Sur, en México, orando por usted e invitándole para que comparta este mensaje. No deje de orar por nosotros y, por favor, invitarle para que la próxima semana, si tenemos la vida y la salud que Dios nos regale, nos encontremos una vez más en este canal para tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga y le regale una excelente semana.